Vamos, la desaparición del universo. Seguimos en el capítulo 2, el J subterráneo, y estamos en el libro físico en la página 89, 4 diálogos arriba antes de terminar la página. ¿Ok? Voy a leer el último diálogo que leímos el miércoles anterior para retomar un poquito, y es Arten diciendo sí, pero entonces no estarías estudiando a J. Crees que todo es lo mismo, pero para el ojo entrenado hay distinciones importantes que crean toda la diferencia del mundo. No tenemos intención de enunciar nada más. Al final, esto es importante y lo subrayamos, todo el mundo acabará en el mismo objetivo y de hecho ya lo han hecho. Este es un tramo para el que todavía no estás del todo preparado. Simplemente recuerda que si decides trabajar con J, puedes estar seguro de que él te ayudará. 1 o 2 dichos del Evangelio de Pursa ilustrarán esto. Según yo, hasta ahí nos quedamos la clase pasada, porque ahí anoté. Hoy empezábamos con lo que le contesta Gary a esta aseveración de Arten. He estado esperando pacientemente. Ya lo sé, le contesta Arten. Casi hemos llegado. Para completar nuestro breve resumen, has tenido muchas buenas vidas y muchas otras que parecieron echarse a perder. A veces sueñas con ellas, tienes buenos y malos sueños. Déjame que te pregunte algo. ¿Sigues soñando con ser un nativo americano en la ciudad donde se juntan los grandes ríos? ¿Cómo has sabido eso?, le dice Gary. Oh, lo olvidaba, lo sabes todo. Sí, le dice Pursa, pero te recordamos que solo podemos trabajar contigo empleando las palabras, y esto es importante, las palabras y los símbolos que puedes entender. Y esto lo vivimos en el curso, mis niñas. El curso, si se fijan, es una sola lectura, un solo texto, pero cada una lee cosas distintas, porque al ser un simbolismo, cada quien lo recibe y lo percibe de la manera en que puede entenderlo y aplicarlo. Y eso es hermoso, por eso el curso se lee muchas veces, varias veces durante lo que nos queda de vida, porque la primera vez nunca vamos a leer lo que leímos la cuarta o quinta vez del libro, porque son símbolos y como aquí dice, que puedas entender. Y le continúa diciendo, has experimentado miles de vidas, incluso muchas vidas cristianas de diversas formas y muchas otras que involucraron religiones que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, como aborigen, tu experiencia fue que el mundo de los espíritus, o Ica, como lo llamabas en aquel tiempo, era tan absolutamente real como tú, o aún más real que tu vida de vigilia. Sin embargo, de todas tus vidas hasta ahora, sería difícil elegir otra más satisfactoria que aquella en la que fuiste amigo y alumno del maravilloso maestro espiritual nativo conocido como Gran Sol. Hace miles de años había una ciudad tan grande como el Boston o la Filadelfia de comienzos del siglo XIX. Aquel lugar de reunión rodeaba lo que ahora es la ciudad de St. Louis, pero entre sus habitantes no había gente blanca. Ahí había casas, no tipis. Los tipis eran usados principalmente por las tribus de las llanuras que migraban según las estaciones. Tú fuiste un indio americano que vivía en aquella ciudad y conociste a aquel que, según decía la gente, había bajado del sol para mediar entre el cielo y la tierra. Lo llamaban Gran Sol. Él rechazaba los sacrificios humanos. Enseñó la mayoría de los 10 mandamientos y parte de la sabiduría de Jota, 500 años antes de que el hombre blanco llevara la primera Biblia a los Estados Unidos de América. Era como un rey o un papa y vivía en lo alto de un increíble montículo fabricado por la mano del hombre, en una estructura que la gente había construido para él en señal de amor y respeto.
Aunque en aquel tiempo los indios americanos no tenían lenguaje escrito, el nombre pronunciado de la ciudad ahora se escribiría algo así como Cahokia, y Gran Sol era conocido y respetado en todo el núcleo del continente. Los ríos conectaban la ciudad con las distintas partes del país, y tú te ganabas la vida comerciando con pieles. Siempre insistías en compartir algunas de las enseñanzas de tu amigo con las tribus con las que hacías negocios. Y siempre te sentías feliz de volver a casa y aprender algo más de este hombre, que era un ser espiritual iluminado. Denme un segundo, mis niñas, por favor. Ya, perdón, mis niñas. Gary le dice, tengo algunas imágenes de eso en mi mente. Dime, ¿aparece este tipo en el libro de Mormón? No, le contesta Pursa. Joseph Smith no era consciente de él, como tampoco lo fueron la mayoría de los blancos. La historia de los indios americanos dependía de la tradición oral. Smith estaba haciendo otra cosa. Escribió lo que tenía que escribir de esas placas metálicas que él traducía. En cualquier caso, Gran Sol fue muy similar a J, solo que 1000 años después. No vamos a contarte una larga historia sobre esa vida ni sobre tu maestro. La que nos preocupa ahora, obvio, mis niñas, y esto también tiene que quedar bien claro, es tu vida actual. Y eso siempre, porque sí o no, ay, voy a hacer vidas pasadas, ay, voy a indagar en mis 3 vidas anteriores, nunca. La que importa, dice aquí, es tu vida actual. Estamos dándote algunos datos que ayuden a prepararte para la forma más nueva y avanzada de las enseñanzas de J. Y por eso queremos advertirte de un pequeño error cometido por Gran Sol. Todo el mundo comete errores, hasta los seres iluminados. La Tierra no es un lugar de perfección. Evidentemente está diseñada para ser un lugar donde la verdadera perfección sea imposible, ¿no? Y podemos remontarnos a esa parte donde dicen amorosamente despiadado, ¿no? El mundo, el sueño, tiene esa característica. Piensas que el universo evoluciona hacia la perfección. Esa idea es falsa. El universo está montado para que parezca que eso es lo que hace, pero simplemente está girando sobre sus ruedas, repitiendo las mismas pautas una y otra vez de formas distintas. Se trata de un truco que llegarás a entender. Wow. La diferencia entre tus errores y los errores de los seres iluminados reside en su capacidad, atención y vamos a subrayar mis niñas, reside en su capacidad de los seres iluminados de practicar el verdadero perdón. Ellos se dan cuenta de que si perdonan los errores de los demás inmediatamente, los suyos también deben ser perdonados. También saben que en realidad no importa lo que hagan, es irrelevante el comportamiento, mis niñas, pero hay pocas personas que estén dispuestas a aceptar eso, ¿no? Vivimos creyendo que lo más importante es el comportamiento, ¿qué hago? No, mis niñas, pero hay pocas personas que estén dispuestas a aceptar esto. La mayoría, ojo, arrastra sus errores y su culpabilidad consigo durante eones, aunque no hay necesidad de hacerlo.
Y le pregunta a Gary, entonces, ¿en qué falló el gran sol? En realidad no lo hizo, le dice Pursa, simplemente fue una cuestión de que a qué dedicó su tiempo. Les habría sido de más ayuda si simplemente les hubiera enseñado la verdad. Ojo, atención mis niñas, tanto entonces como ahora, al norte, sur, este y oeste, el mundo necesita ayuda. Está lleno de personas que atacan mentalmente a otras y ni siquiera saben que atacan. Simplemente creen que tienen razón o que hacen las cosas bien o que son víctimas. Gran Sol se permitió distraerse de lo que era más útil. Ya te hemos dicho que los individuos verdaderamente iluminados no suelen buscar papeles de liderazgo. Hace 2000 años, mucha de nuestra gente esperaba que J fuera un Mesías real en lugar de sacerdotal. Pero él se sentía feliz compartiendo sencillamente la verdad con la gente y dándoles su experiencia. Su única preocupación era el amor de Dios. ¿Quién aquí podría decir que así va por la vida? Yo no. Sin embargo, Gran Sol se convirtió en algo muy parecido a un papá. Acabó con la mayoría de los líderes espirituales convencionales, perdiendo el tiempo en asuntos políticos y dando conferencias espirituales a la gente en lugar de llevarlos a un nuevo nivel, que era lo que realmente necesitaban. ¡Wow! Deja la política a los políticos. Dale al César lo que es del César. La gente necesita ser educada, pero si verdaderamente les dices la verdad, tendrás que renunciar a parte de tu popularidad. Perdón, niñas, que estoy prácticamente pintando todo el libro. Tendrás que aceptar este hecho, los que tengan oídos, que oigan. De modo que Gran Sol se convirtió en un gran tomador de decisiones y la gente creía que eso era importante. Lo realmente útil era cuando hablaba con las personas de una en una o en pequeños grupos y les contaba todo lo que sabía, en lugar de contenerse pensando en cómo se lo tomaría. Ya te hemos dicho que no tienes que decirle nada a nadie si no quieres. Si eliges enseñar de vez en cuando, es preferible decir la verdad y que la gente se vaya y te deje, que decirles solo lo que quieren oír y que se queden. El éxito mundano depende de que muchas cabezas hagan un gesto afirmativo mostrando su acuerdo, pero la verdad no tiene ese efecto. La verdad les choca, o al menos hace que se cuestionen muchas cosas. Finalmente, Gran Sol deseó haber hecho más de esto y menos dedicarse a asuntos públicos, que cada vez le llevaban más tiempo. Supo que al final de su vida había sido perdonado por completo. Solo se lamentaba de no haber usado su don más constructivamente, un lamento que después se perdonó. Obviamente te estamos contando todo esto para ayudarte. No olvides convertirte en una gran figura pública. No intentes convertirte en una gran figura pública. Simplemente cuenta la verdad a la gente y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. Deberías dedicar la mayor parte de tu tiempo a aprender de él y no a ser una estrella. ¿Has dicho que progresé mucho en aquella vida?, le pregunta Gary. Sí, pero, le contesta Pursa, ¿por qué crees que fue? Solo dedicaste algunos ratos a enseñar y la mayor parte del tiempo estuviste escuchando a tu amigo. Tuviste la suerte de escucharle en privado, donde era más abierto y daba detalles. En otras palabras, fuiste un alumno. Te damos esta indicación adicional
que ya estás viviendo, pero que deberías tener mucho cuidado de recordar en el futuro. Los mayores avances no se hacen siendo un gran maestro, se consiguen siendo un gran alumno. ¿Gran Sol bajó realmente a la Tierra desde el Sol? Le pregunta Gary. Nunca te tomes en serio la publicidad, le dice Arte, le dice Pursa. En cualquier caso, tu amigo te dijo que nació como cualquier hombre, comenta Arten. A veces la gente insiste en darles mucha importancia a trivialidades, sin prestar atención a lo importante, como volver a casa, que es lo que queremos ayudarte. ¿Y J fue concebido y nació como cualquier otro hombre? Pregunta muy válida y muy común que hace ahorita Gary y que todas a veces nos hemos hecho. A mí me lo han preguntado, o sea, ¿Jesús realmente existió? ¿Es parte de la ilusión? Esa parte a veces nos confunde. Y Arten le dice, esa cuestión solo podría ser importante para personas que piensen que el cuerpo es importante y que el cuerpo de J fue muy importante. Nuestras conversaciones futuras te ayudarán a darte cuenta de que las respuestas a tus problemas están en la mente. Nunca están afuera, en el mundo y en un cuerpo, cualquier cuerpo, incluido el de J. Esta es una parte muy significativa de su mensaje. Sin entender esto, es imposible entender lo demás. Lo comprenderás y empezarás a darte cuenta de lo insignificante que son los demás cuerpos. Solo entonces podrás comenzar a entender la insignificancia del tuyo. ¿De qué otro modo podrías ser libre? No te liberarás hasta que te des cuenta de que tú mismo forjas las cadenas que te atan. ¿Qué tal, Está, pero de alarido todo esto. Gary dice, has mencionado que Pablo rechazó la idea de que la resurrección es de la mente y no del cuerpo. Pero uno de los hechos históricos por los que más le recuerdo es por hablarle a los demás líderes de las sectas judio-cristianas para que permitieran a la gente convertirse a su fe, simplemente bautizándose en lugar de ser circuncidados, perdón. Arten le dice, te he dicho que le gustaba agradar a las masas, pero no nos entiendas mal. No estamos diciendo que Pablo no haya sido uno de los hombres más brillantes e influyentes de la historia. Obviamente, algunos de sus escritos son de una elocuencia sorprendente. Su experiencia espiritual de J en el camino de Damasco fue genuina. Lo que ocurre es que si lo analizas detenidamente, muchas de las cosas que dijo no era de lo que hablaba J. ¿Ves? J enseñó toda la verdad y sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo. Esta acotación es bien importante. Mientras, como habrás podido deducir de lo que estamos diciendo, otros antes o después de él han enseñado partes, solo partes de la verdad. La gente toma las partes que suenan parecido y suponen que todos están diciendo lo mismo de manera diferente. Pero J es único. J estaría de acuerdo con algunas de las ideas de Krishna, Lao Tse, Buda y Platón que expresaron antes que él, pero no con todas, le pregunta Gary. Sí, y también estaría de acuerdo con algunas de las ideas que Pablo, Valentino o Plotino expresaron después que él. Ciertamente hay determinadas verdades universales que J tiene en común con otros. Sí, por supuesto. Cuando comprendas lo que está diciendo en su totalidad,
¿Entiendes que está hablando de un sistema de pensamiento original que te llevará mucho más rápidamente a Dios y que en realidad no es igual a ninguno de los demás o a ninguno de los otros? Bien importante, sistema de pensamiento del espíritu, de la mente recta, lo que estudiamos en el curso, puramente no dualista. Por eso es único. No es igual a ninguno de los demás. Esto tiene que quedar clarísimo, mis niñas. Todo lo cual, comenta Pursa, nos lleva a la posición de poder empezar a hablar de lo que J decía. Como una pequeña parte de ello, te contaré algo sobre mi evangelio. Pero antes, para aclarar tus propios pensamientos, dime brevemente qué sabes de él. Bien, no sé gran cosa, le contesta Gary. Alguien encontró accidentalmente una copia de él en Egipto después de la Segunda Guerra Mundial, junto con otro material gnóstico, y la iglesia dijo que habían sido escritos por los herejes gnósticos. Por lo que he oído, algunos eruditos bíblicos tienen actualmente una opinión mucho más elevada de él. Sí, no los has leído, ¿no? Perdón, sí, no lo has leído, le pregunta Pursa. Excepto aquella vez que le echaste una ojeada por encima en una librería, cuando pasaste un buen rato mirando a aquella hermosa mujer en el otro extremo del pasillo. Y Gary le pregunta, ¿hay una nota de juicio en ese comentario? No, pero no podías concentrarte en mi evangelio, le dice Pursa, estando ocupado con todos aquellos pensamientos superficiales sobre su cuerpo. Eso no es justo, dice Gary. También estaba teniendo pensamientos superficiales sobre su mente. ¿Qué pensaste de lo que conseguiste leer? Le pregunta Pursa. ¿No era demasiado malo? ¿Te importaría darme una visión general más educada, directa de labios del autor? Sí, pero ya te he dicho que no vamos a abundar en ello. Puedes encargarte de leerlo si quieres saber más de lo que te voy a decir. Cuando se descubrió en 1945, fue la primera vez que alguien veía una versión completa de él en 1000 años. Los únicos restos que quedaban eran un par de fragmentos griegos descubiertos anteriormente. Se podría escribir un libro sobre mi evangelio, y algunos lo han hecho. Ya te he avisado de que esta copia contiene dichos que fueron añadidos posteriormente y que J nunca manifestó. También tienes que considerar la influencia de unos 300 años de lengua y cultura egipcia y de filosofía gnóstica en la versión del Nag Hammadi para explicar algunos de sus dichos. Además, no incluye todo lo que J me dijo en privado, en parte porque fui ejecutado por un grupo de gente en el momento que menos lo esperaba. Yo les estaba hablando de paz. Mucha gente, incluyéndote a ti, quiere la paz. Pero deja que te diga algo, Gary. La gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que sienta paz interior. Aunque no viví mucho, al menos llegué a ser uno de los primeros ministros de J. La Biblia desprecia a la gente como Tadeo. Y yo, Tadeo y yo. Pero tuvimos el privilegio de compartir las enseñanzas que J nos dio directamente. Un gran honor, le dice Gary. ¿Fuiste ordenado o fueron ordenados? Yo fui previamente ordenado, le dice Pursa. Y Gary le pregunta, ¿te crucificaron? No, me cortaron la cabeza en la India. Cuando estás en un cuerpo, simplemente no sabes qué tipo de día vas a tener.
En realidad, no fue un mal modo de efectuar la transición. Sorprendentemente rápido. Esto me recuerda algo que quería decirte sobre el acto de la crucifixión. Era un ritual estrictamente romano. Nadie más lo practicaba. Los escritores de los evangelios posteriores quisieron culpar al Sanedrín y a los fariseos, a los que odiaban, y para ello describieron un juicio durante la pasión. Pero aquellos grupos no estaban dispuestos a infringir la ley judía, no a menos que quisieran provocar el odio de su propia gente desobedeciendo a Dios. Eran hombres inteligentes. No harían un juego de ese tipo, y el juicio que se describe no sigue las directrices de nuestra ley. Fue más adelante, cuando ciertas necias luchas políticas llevaron a contar erróneamente parte de la historia en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la crucifixión, eran los romanos los que ejercían todo el poder civil. Y si había una cosa en la que nuestro pueblo estaba de acuerdo, era en su disgusto hacia los romanos. A excepción de unos pocos, no había mucha gente haciendo cola para mofarse de Jota. En general, los que se reían de él eran los romanos. La mayoría de los judíos que se encontró en el camino simplemente lo consideraron otra víctima del imperio gentil. La próxima vez que pienses en la gente que presuntamente mató a tu Señor, dale un descanso al pueblo judío. Nosotros éramos víctimas de la crucifixión, no verdugos. Judas no sabía que Jota acabaría en la cruz. Simplemente cometió un error. Después, se sintió en extremo culpable al respecto. Entonces fue cuando se ahorcó. Perdónale. Jota lo hizo y tú también puedes perdonarle. Y ya que estás en ello, también puedes perdonar a los romanos que mataron el cuerpo del que luego llamarían su señor. Jota pudo perdonarlos mientras lo estaban haciendo, porque sabía que lo que él verdaderamente era nunca podría ser asesinado. Esto, mis niñas, es la mente crística. Y este entendimiento lo tuvo Jesús en la cruz, ya en sus últimos momentos. ¿Por qué crees que generación tras generación de los que afirman seguirle sienten la necesidad de atribuir la culpa de esa acción a gente que ni siquiera conoce? Y de horror cuando en estos estudios, mis niñas, te das cuenta que tú estuviste ahí. Maravilloso. Gary le dice, tengo la sensación de que me lo vas a decir tú, pero tengo un problema con tu explicación de las cosas. ¿No dijo Jota que Judas le había traicionado con un beso? No, le contesta Pursa. Antes de la cena, Judas estaba borracho y quería dinero para comprar más vino y para una prostituta. Un oficial romano que antes le había visto con Jota le reconoció y le pidió información. ¿Ves? Poncio Pilatos estaba buscando dar ejemplo con alguien como forma de ejercer autoridad durante la Pascua. Pilatos nunca se lavó las manos de todo lo que ocurría. Quería que ocurriera. Judas le dijo al oficial dónde íbamos a estar, o dónde íbamos, sí, al oficial dónde íbamos a estar Jota y nosotros aquella noche, a cambio de dinero. En tu mundo, pregunta, ¿cuántas tragedias son el resultado de que alguien hace algo bajo la influencia del alcohol que no haría en condiciones normales? Hartas, diría yo. Gary pregunta, de modo que Judas estaba medio borracho y tratando de conseguir alguna compañía femenina y no se detuvo a considerar cuáles podrían ser las consecuencias de sus actos. Pues como cualquier borracho, ¿no? Pursa sí.
Una circunstancia que, según creo, te resulta familiar. Solo que Judas estaba más que medio borracho. Dijiste antes, le pregunta Gary, que J no sufrió en la cruz, lo cual me resulta difícil de creer. ¿Me vas a decir cómo fue capaz de perdonar a todos y al mismo tiempo no sentir ningún dolor durante la crucifixión? Sí, absolutamente, sí, te lo voy a decir, le contesta Pursa, pero no en esta visita. Para cuando te dejemos, después de nuestra última visita, te habremos dado una imagen completa y te habremos introducido en el camino de vuelta. El resto dependerá de ti. Pero no vamos a ocultarte nada. No vamos a decirte, es un misterio, como tanto les gusta decir a las iglesias. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja con un montón de preguntas sin resolver. Es posible que haya un par de respuestas que no te gusten, solo un par, sí como no. Pero ya te advertimos al principio que no te diríamos lo que querías oír. Ahora voy a ser muy honesto contigo respecto a lo que es mi evangelio y también respecto a lo que no es. El evangelio de Tomás no es el santo grial de la espiritualidad. No te traerá la salvación y no entrará tu mente, perdón, no entrenará tu mente para seguir las líneas mentales necesarias que te permiten conseguir la salvación. Sin embargo, presta tres importantes servicios a la humanidad. ¿Ok? El Evangelio de Tomás no nos traerá la salvación, pero dice aquí, Pursa, da tres grandes e importantes servicios a la humanidad. En primer lugar, a pesar de lo que tú y algunos otros podáis pensar, mi Evangelio no es un documento gnóstico. Para quienes están dispuestos a verlo, partes de él contienen la escritura del primer cristianismo, antes de que hubiera una religión separada llamada cristianismo. Fuimos de las primeras sectas judeocristianas. Sin duda, había diversidad entre las distintas sectas, pero no estábamos solos en nuestras impresiones sobre J. ¿Por qué crees que después de la iglesia estaba tan Perdón, voy a repetir. ¿Por qué crees que después la iglesia estaba tan desesperada por tachar mi evangelio de gnóstico y herético? Es porque no querían que sus miembros vieran cómo eran realmente los primeros cristianos. La iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ocultar el hecho de que algunas de sus enseñanzas son heréticas para el J histórico, aunque él los perdonara. Ya hay algunos eruditos bíblicos que se dan cuenta de que mi evangelio no se deriva de los evangelios del Nuevo Testamento y que incluye algunos dichos que están expresados de un modo más original y realista que los aparecidos después en los evangelios sinópticos. Estos eruditos tienen razón respecto a este punto, aunque algunos de los dichos que creen ciertos no lo son. Y también van aprobando lentamente, otros dichos verdaderos de mi evangelio porque les faltan las confirmaciones que les exigen sus reglas. Sin embargo, si J me enseñó algo en privado o si le dijo algo a un pequeño grupo de discípulos, ¿por qué habría de encontrarse registrado en los evangelios de Marcos, Lucas o Mateo? Los autores de esos libros no eran de nuestra generación. Copiaron dichos de evangelios anteriores
entre 40 y 80 años después, conservando lo que les gustaba, obvio, y deshaciéndose del resto. Y después añadieron esos atractivos rumores, historias y especulaciones que encajaban con su nuevo dogma religioso, ¿no? Todo desde la percepción, desde el acomodo, desde lo cómodo, ¿no? Los primeros evangelios, incluyendo el mío, fueron escritos en arameo. ¿No te parece raro que ni una sola copia de las palabras de J en su propio lenguaje sobreviviera durante el surgimiento del cristianismo? ¿Crees realmente, y ojo con estas preguntas, ¿crees realmente que fue un accidente? Increíblemente, incluso los evangelios posteriores fueron cambiados a lo largo de los siglos siguientes. El final de Marcos se modificó por completo. Los cambios teológicos nunca se detuvieron. ¿Pensabas que Arten exageraba cuando decía que el cristianismo aún estaba haciéndose? No exageraba. La gente no empezó a rezarle como San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, hasta el siglo XVIII. Y en cuanto a aprender sobre la marcha, no hay nada malo en la revelación continua, pero la cristiandad ha tomado lo que en realidad es arte religioso, es decir, el Nuevo Testamento, y ha tratado de elevarlo falsamente al nivel de la verdad absoluta y literal. No hay nada malo en utilizar el arte como un modo de expresar lo que es verdad para el artista, pero la mayoría de la gente no iría a ver la última cena de Leonardo da Vinci y lo tomaría como un registro absoluto, literal e histórico de nuestro último encuentro antes de la pasión. ¿Y qué hay de ti?, pregunta Gary. ¿Afirmas que me estás diciendo la verdad absoluta? Pursa le contesta, antes de acabar nuestras reuniones, te habremos dado algunas enseñanzas transmitidas por J que ciertamente expresan la verdad absoluta, que puede resumirse en dos palabras, pero solo puede experimentarla una mente que haya sido entrenada para ello. ¿Qué es un curso de milagros, mis niñas? Un entrenamiento mental. Ya te he dicho esas dos palabras, pero no te has dado cuenta, Ellas expresan la verdad total y absoluta. Son la corrección del universo. Según vayamos avanzando, no guardaremos en secreto cuáles son, ni el hecho de que representan una elección. Para que puedas hacer esa elección competentemente, tendrás que llegar a ser mucho más consciente de entre qué estás eligiendo. Dos palabras, mis niñas. Cada quien apunte ahí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué creen o cuáles creen que sean esas dos palabras? Las que expresan la verdad absoluta, que puede resumirse en dos palabras, pero solo puede experimentarla una mente que haya sido entrenada para ello. Gary dice, creo que de momento es justo. Puedes seguir. Gracias, le dice Pursa. Ya he dicho que la copia superviviente de mi evangelio fue cambiada a lo largo de los años, pero aún sigue siendo un ejemplo más realista del tipo, atención, de afirmaciones que hizo nuestro líder. Lo que denominaré cariñosamente a partir de ahora Tomás,
Es un evangelio de proverbios judio-cristianos anterior al gnosticismo. El gnosticismo era una combinación de muchas de las filosofías anteriores mezcladas con algunas de las cosas que dijo J o que la gente piensa que dijo. Si ciertamente puedes afirmar que J tenía lo que podríamos describir como tendencias gnósticas, pero no todas ellas eran nuevas. Algunos de estos rasgos se remontan a formas arcaicas del misticismo judío. Estamos hablando. Si quieres examinar algo de la teología gnóstica posterior, siempre puedes leer, ojo, el Evangelio de verdad de Valentino, que es lo mejor de la literatura gnóstica. No comprenderás parte de la terminología, pero tendrás una idea general de lo que creyeron algunas sectas gnósticas. J estaría de acuerdo con parte de él, sobre todo con que el mundo se parece mucho a un sueño y que Dios no lo creó. Pero el Evangelio de verdad fue escrito 150 años después de la primera versión de mi Evangelio, que incluye algunas de las enseñanzas originales del J histórico. Digo algunas enseñanzas y lo llamo la primera versión por las razones que te he dado antes. Pero las implicaciones de todo esto no podrían estar más claras. El primer servicio de mi evangelio es que permite al mundo ver por sí mismo, atención mis niñas, que cuando la cristiandad se convirtió en la cristiandad, se iba pareciendo cada vez menos al J histórico, nuestro Mesías maestro de sabiduría, y cada vez más a la figura apocalíptica fabricada por las novelas, evangelio posteriores. ¿Qué tal, Cómo mientras más pasaba el tiempo, todo lo que nos daba referencia de J se parecía menos a él, al verdadero. Primer servicio, ¿sí? Del Evangelio de Tomás. El segundo servicio importante es el tono general de las propias enseñanzas. Tono general. J, dice aquí, era de Oriente Medio, no de Mississippi. Su planteamiento era mucho más consciente y oriental que el tipo de dualismo de núcleo duro, sal corriendo de la mente, característico de Occidente. Estas influencias occidentales fueron incorporadas, obviamente, posteriormente. El tercer servicio se halla en el significado de algunos de los proverbios mismos. Ya he comentado que no comprendimos completamente el mensaje de J en aquel tiempo, pero Tomás ofrece una representación más auténtica del tipo de cosas que diría J que los otros evangelios. Te voy a dar una especie de versión estándar revisada del mío para ayudarte a comprender parte de él. Por favor, date cuenta de que los dichos de Tomás no siguen ningún orden especial. Asimismo, solo elegiré citas que realmente oí pronunciar a J. Para los fines de esta conversación, solo elegiré algunas de ellas. No olvides que tenemos cosas más importantes de qué hablar. Esto solo es para prepararme. De los 114 dichos contenidos en Tomás, J dijo 70 o al menos algo razonablemente parecido. Los 44 restantes son espurios, una palabra que a la iglesia le gustaba usar para describir todo el evangelio. Tras las últimas contribuciones de los eruditos, la iglesia ya no habla tan alto como solía hacerlo.
Lo siento, dice Gary, pero me está quemando otra pregunta más que tengo que hacerte. Ten cuidado, muchacho, le dice Pursa. Si nos interrumpes demasiado, es posible que tengamos que recrear el infierno de Dante para ti. Y dice Gary, siempre he oído hablar de un hipotético y misterioso evangelio, Q, que según piensan los eruditos, fue utilizado como fuente por los tres evangelios llamados sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Supuestamente, los tres fueron compilados de la misma fuente. Y creo que usaste la palabra fuentes. Y le pregunta, ¿es tu evangelio ese documento Q que no ha sido hallado? Como hemos dicho, le dice Pursa, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica. Y de todos modos, un erudito no haría caso de una fuente que no puede ser verificada. Si quieres saberlo, te diré exactamente qué era el documento Q. Los evangelios de Mateo y Lucas fueron copiados de él, pero el de Marcos no. El escritor de Marcos tenía sus propias fuentes y el documento Q no es mi evangelio, como ya saben los entendidos, pero se te puede excusar por no saberlo. ¿Qué era entonces? Le pregunta Gary. Después de la crucifixión, el hermano de J, Santiago, a menudo llamado Santiago el Justo, fue considerado el heredero de J a ojos de muchos de los seguidores. Sabían cuánto lo quería J y Santiago era un hombre sincero y firme. No obstante, también era muy conservador. Conservador no es la palabra exacta que emplearías para describir a J, que era el radical de los radicales, no en temperamento, sino en sus enseñanzas. Por este motivo, tres de los seguidores de Santiago, aunque le respetaban, decidieron preservar para la posteridad las enseñanzas que habían oído decir en público a J. No tenían mucha fe en que el grupo de Santiago o cualquier otro se adhiriera a algunos de los sorprendentes principios que J había articulado. De modo, ojo, que crearon un evangelio de dichos titulados simplemente Palabras del Maestro. A lo largo de los 40 años siguientes, a medida que morían los registradores originales de las palabras, algunos dichos distorsionados de otros autores como Juan el Bautista, que algunos seguidores supusieron que J creía o que pensaban equivocadamente que había pronunciado, se abrieron camino hasta las palabras. Los escritores de dos de los evangelios reconocidos posteriormente por la Iglesia usaron este documento, ahora denominado Q, a causa de una palabra alemana que significa fuente, para copiar dichos y poder combinarlos con sus historias. Cómo todo se va tergiversando, prostituyendo, cómo todo se va modificando a lo largo del tiempo. Y aparte, a consideración de cada quien, como lo vayan percibiendo, como lo vayan acomodando. También copiaron de Marcos, cuyo escritor había usado dichos consensuados. El Evangelio de Juan fue escrito posteriormente, cuando la división entre las sectas más nuevas y el judaísmo era más evidente. Curiosamente, varias copias de palabras del Maestro y de Tomás sobrevivieron en diversos lugares mucho más tiempo del que pensarías. Hasta el año 400 después de Cristo, no se produjo el nuevo esfuerzo dirigido por San Agustín.
de limpiar cualquier cosa que no encajara con las creencias oficiales de la iglesia. Y aparte cómo iba, ¿no? Limpiando, quitando lo que no nos convenía como filosofía, como religión. Vean, su quema de libros hubiera hecho sentirse orgullosos a los nazis, pero se llevó a cabo en el nombre de Dios, por supuesto. ¡Wow, qué fuerte! Aunque palabras del Maestro y el Evangelio de Tomás no eran escritos gnósticos, fueron destruidos junto con prácticamente, atención, toda la literatura gnóstica existente. Después de todo, algunos de los dichos no parecían muy eclesiales, de modo que debían de ser heréticos. Si no hubiera sido por la colección de Nag Hammadi, descubierta cerca del río junto a mi evangelio, el mundo no tendría mucho más en cuanto a visiones alternativas de J. Mucho más en cuanto a visiones, perdón, no tendría mucho más en cuanto a visiones alternativas de J. Ahora sigamos adelante con Tomás. Comienza así. Estos son los dichos ocultos que J dijo en vida y Dídimo Judas Tomás registró. 1. Y él dijo, quien descubra la interpretación de estos dichos, no saboreará la muerte. Como metáfora, mis niñas, mucha atención, la muerte mucho más allá del cuerpo. Ahora usaré los números, aunque mi versión no los tenía, y a este dicho le fue atribuido el número 1. Posteriormente, porque la gente no tenía claro si lo había dicho yo o si lo había dicho J. Fui yo quien lo dijo y escribió, y supuestamente era parte de esta breve introducción y no estaba etiquetado como un dicho de J. La palabra oculta significa, ojo, simplemente que muchos de estos dichos fueron pronunciados por J, bien en privado o bien frente a un grupo muy pequeño. No significa que él tuviera la intención de ocultar cosas. Uno no saboreará la muerte porque, como he señalado antes, J nos estaba mostrando el camino hacia la vida. Esto significa que lo que estábamos experimentando aquí en la Tierra no era vida, aunque suponíamos que lo era. Por eso es una metáfora. Él era el J viviente porque había alcanzado la verdadera iluminación, la unidad con Dios. Viviente, en este caso, ojo mis niñas, atención, no hace referencia a que él estaba en un cuerpo, aunque parecía que lo estaba. Es una referencia a la resurrección de la mente. De hecho, es la única resurrección que existe, como hemos aludido antes. Y también hace referencia a otro dicho posterior del Evangelio, del que no hablaré hasta una próxima visita. Además, la palabra viviente, tal como la empleo aquí, no tiene nada que ver, atención, la palabra viviente, subrayamos, tal como la empleo aquí, no tiene nada que ver con un cuerpo resucitado, aunque J se nos apareció después de la crucifixión. Por eso son puras metáforas. Ahora quiero hacer una breve aclaración respecto a los nombres. Para empezar, el verdadero nombre de J no era realmente Jesús. Su nombre hebreo era Joshua o Joshua, aunque pocas veces lo llamábamos así. Para nosotros era el maestro.
O Yeshua, ¿no? También se puede decir, creo. De hecho, está mejor dicho Yeshua que Joshua. No es que él quisiera ser llamado maestro o cualquier otra cosa en particular, sino que en aquel tiempo lo admirábamos. La traducción de su nombre al griego y después al castellano debería haber acabado en Yeshua, no Jesús. En realidad, no tiene importancia. ¿Qué es su nombre? ¿Cambiaría algo en Cristo si lo llamáramos de otro modo? Pues obvio, no. Sí, en realidad no importa, dice Gary. ¿Por qué lo llamáis J? ¿Por qué no Jesús o Joshua? ¿Por qué no incluir ambos? Dice Pursa. Tú no eres judío, pero habrá judíos entre los que lean tu libro. Si ignoran a J, están perdiendo parte de su herencia. Y mientras hablamos de nombres, a menudo me llamaban por lo que aquí ha sido traducido como dídimo, que significa gemelo. Incluí humildemente esa parte en mi nombre para que la gente supiera quién era yo o quién era. Yo me parecía mucho a J. De hecho, me solían confundir con él regularmente. Hay quienes creen que yo era el gemelo de J, pero eso no es cierto. Pido perdón a aquellos que quiero y que creyeron sinceramente un escrito gnóstico posterior llamado Actos de Tomás, que dice específicamente que yo era gemelo de J. No hace falta añadir que parte de los actos de Tomás es cierta y parte no lo es. Pero un comentario completo de la vida en que fui Tomás exigiría la mayoría de nuestras visitas. No obstante, te diré algo que solo Tadeo o yo podríamos decirte. Mi parecido con J era tan grande que cuando oí que iba a ser crucificado, quise cambiarme por él para que pudiera quedar libre. Tadeo y yo intentamos acercarnos a él más de una vez. Primero mientras estaba encerrado y después durante la procesión. Por desgracia para nosotros, en aquel tiempo nunca se presentó la oportunidad de sustituirlo. Con gusto, con mucho gusto, hubiera dado mi vida por J. No todos huimos corriendo de la ciudad como suele decir la gente que no estuvo ahí. Yo tardé en darme cuenta de que todo aquello era una lección que había elegido. Ojo, atención, vamos a subrayar. Yo tardé en darme cuenta de que todo aquello era una lección que había elegido enseñarnos hasta que se apareció a nosotros después de la crucifixión. Al principio el mundo no comprendió la lección de la crucifixión. Al principio y al final, hasta la fecha, nadie. Pero el proceso de J como maestro del mundo no había terminado. Esto es algo que tú, querido hermano, pronto averiguarás. Ah, tengo aquí, dice Gary en mis notas, que antes has dicho que tú y los demás discípulos cometieron el error de atribuir un gran significado al cuerpo de J. Más adelante has señalado que pensaron que la resurrección es de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué creían en realidad? ¿O simplemente me estás poniendo a prueba? Aquí le vamos a dejar mis niñas. En esta pregunta, donde cuestiona si realmente es el cuerpo o la resurrección de la muerte a lo que se le da validez. De todos modos, para practicar todo lo que leímos anteriormente, desde esta primera parte, el punto uno de este Evangelio de Tomás y todo cómo se malinterpretó, se interpretó de maneras completamente
Pues es en ese momento y como ahora de maneras mundanas, con una mente dual o creyendo completamente en la separación. Bueno, mis niñas hermosas, preguntas, dudas, clarísimo para aplicarlo. Bueno, pues les mando un besito, mis niñas. Las veo el próximo martes. Practiquen, vuelvan a leer, échenle una ojeada, no dejen el curso, acuérdense, por favor. Les mando besitos, hagan una linda semana. Muchísimas gracias Gracias, Gracias. bye. a ustedes, mis niñas hermosas. Bye, bye.